En este video conoceremos a detalle la pintura del artista francés Claude Monet, titulada Crepúsculo en Venecia, una verdadera obra de arte del pintor impresionista. Te damos la bienvenida. Anochecer en Venecia, San Giorgio Maggiore en Crepúsculo o Atardecer en Venecia es una pintura impresionista de Claude Monet que existe en más de una versión. Forma parte de una serie de vistas de la isla del monasterio de San Giorgio Maggiore. Esta serie es a su vez parte de una serie más amplia de vistas de Venecia, que Monet comenzó en 1908, durante su única visita allí. La obra San Giorgio Maggiore al Crepúsculo tiene unas dimensiones aproximadas de 2 por 3 pies y está realizada en óleo sobre lienzo. Presenta edificaciones enigmáticas que emergen de manera casi mágica del paisaje circundante, dando la sensación de flotar en el fondo. Aunque las formas se integran suavemente, aún son distinguibles en su identidad. La pintura se enfoca principalmente en la iglesia de San Giorgio Maggiore, con su campanario que se alza hasta la parte superior del cuadro. A la derecha se pueden apreciar las cúpulas apenas visibles de Santa María de la Salud y la entrada al Gran Canal. Monet y su esposa Liz se alojaron en el Palazzo Barbaro durante un par de semanas antes de trasladarse al Hotel Britannia, donde permanecieron hasta diciembre de ese año. Según la señora Monet, la vista desde el Britannia era, según sus palabras, si tal cosa fuera posible, incluso más hermosa que la del Palazzo Barbaro. Monet pintaba desde este hotel, aunque aparentemente no fue el caso para esta pintura en particular. Aunque la vista desde el hotel incluía la iglesia de San Giorgio Maggiore, esta pintura al atardecer parece haber sido inspirada por la vista desde el paseo marítimo conocido como Riva degli Schiavoni, donde la iglesia se convierte en el punto focal de la vista. Según los informes, Monet se mostró renuente a pintar desde el paseo marítimo. No le agradaban las multitudes de turistas y también le preocupaba coincidir con otros artistas atraídos por Venecia, como Renoir o Manet. San Giorgio Maggiore era un templo popular entre los pintores, incluso el protoimpresionista Turner lo incluyó en sus obras. Monet sintió que Venecia era una ciudad demasiado hermosa para ser pintada, razón por la cual regresó con muchas pinturas sin terminar a Giverny, su hogar en Francia. Sin embargo, ya se había retirado de su práctica anterior de pintar del natural frente al tema. Trabajó en las escenas venecianas en su casa, y la muerte de su esposa Alice en 1911 parece haber sido un factor en su finalización. Ahora te presentamos algunos datos técnicos de esta pintura. La obra Crepúsculo en Venecia data del año 1908 a 1912. Su autor es Claude Monet. La técnica óleo sobre lienzo. Su estilo impresionismo. Tiene una medida de 65.2 por 92.4 centímetros y se encuentra en el Museo Nacional de Cardiff, en Gales. Coméntanos, ¿consideras que la obra Crepúsculo en Venecia es relevante en la historia del arte? Suscríbete para más contenido como este y déjanos saber si el video te gustó. Hasta la próxima.